Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Escriba una oración que represente la expresión algebraica. Esto va a ser al contrario. Les doy la expresión algebraica, ustedes escriben el enunciado. Miren que aquí tenemos un signo menos. El signo menos se escribe como una diferencia. Entonces, ¿cuál sería esta? Miren que está dividido entre 2. Entonces sería la mitad de la diferencia entre dos números. Esa sería la respuesta. Miren que acá tenemos una raíz cúbica y dentro tenemos la suma de dos números que están elevados al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? La raíz cúbica de la suma de los cuadrados de dos números distintos, ¿vale? Y esta última sería 5 veces un número disminuido en 8. Listo, continuando. Vamos a ver ahora qué son términos algebraicos. Términos algebraicos son expresiones algebraicas que no involucran sumas ni restas entre las variables y las constantes, pero sí multiplicaciones. Entonces, donde hay solo multiplicaciones, ese es un término algebraico. Donde hay sumas y restas, hay más de un término algebraico. Por ejemplo, raíz de 2 a la 5b. Recuerdan que les había dicho que cuando uno no escribe nada es porque se están multiplicando. Como en esta expresión algebraica no hay sumas ni no hay restas, decimos que aquí hay un solo término algebraico, ¿vale? Miren acá, tenemos 5m. 5 está multiplicando a la variable m. Esto es solamente un término algebraico. Pero aquí hay un más. El más lo que va a hacer es separar un término de otro. Raíz de 8 está multiplicando a la variable a. Este sería el segundo término algebraico. En esta expresión hay dos términos algebraicos. Recuerden, el más y el menos lo que hace es separar un término de otro. Otro ejemplo. Menos 1/3 y a la 2 menos z a la 5 más 2x. Entonces ustedes concéntrense. Donde vean un menos, lo que hace es separar un término de otro término. Este sería el primer término, segundo término, aquí hay un más. Este de acá sería nuestro tercer término. Aquí tenemos 3 términos en esta expresión algebraica. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los elementos que tienen los términos algebraicos. Son 4. Signo. Solamente hay 2 posibilidades de signo. O es positivo o es negativo. Esas son las 2 opciones de signo. ¿Qué es el coeficiente? Y esos nombres tenemos que irnos grabando. El coeficiente es el número real que acompaña a las variables, el que está antes ahí de esas variables. Entonces el coeficiente va a ser el número. Exponente. Cuando hablamos de exponente vamos a explicar, vamos a colocar los exponentes pero solamente de las variables, o sea de las letras. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Significa cuántas veces se multiplica una variable. ¿Cómo así, profe? El exponente de esta variable es 2. Cuando hablemos de exponente me voy a referir a estos números. ¿Qué significa este 2? Quiere decir que 2 veces se va a multiplicar la variable. Es decir que esto es a por a. Parte literal. Parte literal son todas las variables, pero incluidos también sus exponentes, ¿vale? En este ejemplo tenemos esta expresión algebraica. Signo negativo. ¿Cuál es el coeficiente? Es este número de aquí. Entonces el coeficiente es el número 8. Este se llama coeficiente. ¿Los exponentes cuáles son? En este caso sería el exponente 4 de la variable m, y de la variable n, mire que no hay nada aquí. Quiere decir que ese exponente es 1. Entonces 4 y 1 son los exponentes. Y la parte literal es todas las variables, pero también incluidos sus exponentes. En este caso sería m a la 4, n. Esa sería la parte literal. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a continuar con el ejemplo 4. Vamos a identificar los 4 elementos de estas expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con 3x al cuadrado y. ¿Qué signo tiene? Cuando no aparezca nada antecediendo al número, quiere decir que el signo es positivo. Coeficiente es el número grande que acompaña a las variables. Miren que en este caso es el número 3. Entonces el coeficiente es el número 3. ¿Cuáles son los exponentes? Recuerden que son los exponentes solamente de las variables. En este caso sería 2 y de la variable y sería 1. La parte literal es todas las variables, incluido también sus exponentes. X al cuadrado y. Acá, signo negativo.
Su coeficiente, miren que es un número racional, 1/5. Aquí los exponentes serían 3 de m, 2 de n y 1 de p. 3, 2 y 1. Y su parte literal es toda, completa, incluidos sus exponentes. M a la 3, n a la 2, p. Acá, miren que no tiene ningún signo, quiere decir que es positivo. Coeficiente, recuerden que el coeficiente puede ser un número real, racional o irracional o entero. En este caso sería el número pi. Sus exponentes, ¿cuál es el exponente aquí de la variable a? Como no tiene nada, es porque es 1. Y su parte literal sería la variable a. Acá, signo negativo. Miren coeficiente, como no hay un número grande que acompañe las variables, quiere decir que el coeficiente va a ser el número 1. ¿Listo? Aquí los exponentes van a ser 8, 4 y 1. Y la parte literal va a ser todo, a a la 8, b a la 4, c. ¿Listo? ¿Listo? Hay unos nombres especiales que reciben algunas expresiones algebraicas dependiendo de la cantidad de términos que ellos tengan. ¿Listo? Entonces, si tiene solamente un término, se va a llamar monomio. Miren, este sufijo mono habla de 1, acuérdense de monopolio, ¿sí? Quiere decir 1. 5x al cuadrado, un ejemplo. Solamente tiene un término, se está multiplicando 5 por la x al cuadrado. Si tiene dos términos, va a recibir el nombre de binomio. Mire, este sufijo bi significa 2. Acuérdense, la bicicleta es porque tiene 2 llantas. Miren, aquí está 8a, que es el primer término, y aquí está 9b a la 3, que es el segundo. Es un binomio porque tiene 2 términos. Luego, si tiene 3, se va a llamar trinomio. Tri significa 3. Como ejemplo, el triciclo tiene 3 llantas, recuerden. Aquí hay 3 términos, miren. Primero, segundo y tercero. Recuerden que el signo menos y el más lo que hace es separar un término de otro. Por eso este recibe el nombre de trinomio. Si tiene 4 o más de 4 términos, siempre se va a llamar polinomio. Como por ejemplo, m menos 2n a la 5 más p a la 3 menos 8q tiene 4 términos, recibe el nombre de polinomio. Bueno muchachos, ejemplo 5. Clasificar los siguientes polinomios de acuerdo con su número de términos. Entonces, acuerden que para saber los números de los términos, los signos menos y más lo que hacen es separar un término de otro. Miren, aquí tenemos primer término, segundo término y tercer término. Como tiene 3 términos, este recibe el nombre de trinomio. Muy bien, trinomio. Miren, un cuarto de x ya a la 3, aquí no hay sumas ni restas, quiere decir que este sería el primer término, menos, separa con el siguiente término, 2 tercios x al cuadrado y sería el segundo término. Como tiene 2 términos, recibe el nombre binomio. Muy bien. Miren este, 5x al cuadrado y aquí hay un menos, quiere decir que este sería el primer término. Aquí hay un más, segundo término. Aquí hay otro más, tercer término, y este de acá sería nuestro 4 término. Como tiene 4 términos, recibe el nombre de polinomio. 3m a la 4n a la 2. Si se dan cuenta, no aparecen ni sumas ni restas, ni menos ni más. Solamente hay un solo término. Recibe el nombre de monomio. Bueno muchachos, ejemplo 6. Escribe en cada caso la expresión algebraica que corresponde. Dice, coeficiente con signo negativo. Vamos a colocar un signo menos. Con 2 letras, o sea que vamos a usar 2 variables y los exponentes deben ser números pares. Del coeficiente no nos dicen nada, o sea que podemos utilizar un número entero, como el 8. ¿Listo? 2 letras, podemos utilizar a y b. ¿Listo? Y los exponentes de esas variables deben ser pares. ¿Cuáles son los números pares? Como 2 y 4. Esa sería la expresión algebraica. Miremos acá el segundo ejercicio. 2 términos. Entonces debe haber 2 términos separados por un signo más o un signo menos. 3 variables, exponentes impares con coeficientes irracionales. Entonces hagámoslo. Números irracionales, como por ejemplo raíz de 2, es un número irracional. 3 variables, podemos usar 2 aquí y en la otra 1. Entonces puede ser x, exponentes impares, 3, 5, ¿listo?
separémoslo con menos. Otro número irracional, si tenemos raíz de 2, puede ser el número pi. ¿Listo? Otra variable, ya usamos 2, otra variable z, y el exponente debe ser un número impar, por ejemplo el número 7. Esa sería entonces la expresión algebraica. Muchachos, entonces, por favor, vean sus videos, lean muy bien la guía, traten de solucionar todos los ejercicios, pregunten, escríbanme en el interno del WhatsApp, pregunten mucho que este tema es nuevo y los necesito muy atentos. ¿Listo? Muchas gracias. Chao.